Cuba vive un capítulo inédito. Por primera vez en más de 60 años, desde que la Revolución Cubana llegó al poder en la isla, miles de personas salieron este domingo a protestar contra su gobierno. Los gritos de libertad y abajo la dictadura se multiplicaron y en más de 20 ciudades y pueblos la gente se lanzó a las calles denunciando una grave crisis sanitaria y económica. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió con una cadena nacional convocando a los cubanos que sí apoyan al gobierno a enfrentar a los manifestantes y a defender la revolución. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Para contrarrestar las inéditas protestas, seguidores del gobierno también se echaron a las calles. En este video te damos 3 claves para entender las manifestaciones más grandes que ha vivido Cuba en décadas. No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. Se escucha en los videos que circulan por redes sociales y en eso coinciden manifestantes entrevistados por BBC Mundo. Las protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, pronto se extendieron por varias ciudades de este a oeste. El descontento se venía manifestando desde hace meses, pero este domingo se desbordó. Y una de las razones es el coronavirus. La isla, que mantuvo la pandemia bajo control en los primeros meses de 2020, vio en las últimas semanas un rebrote con los que ha roto sus récord diarios de contagios y muertes, según las cifras oficiales. Y desde hace días se venían reportando casos de personas que denunciaban cómo sus familiares habían muerto sin recibir atención médica. Varios cubanos con los que pudo hablar BBC Mundo dieron testimonio de esta escasez de medicinas y de la saturación que se vive en los hospitales. Y el fin de semana se multiplicaron en redes mensajes con las etiquetas SOS Cuba y SOS Matanzas para pedir ayuda internacional y una intervención humanitaria. Hay que tener en cuenta que esto ocurre en un país donde la salud y la educación gratuitas y de calidad son 2 áreas que el gobierno cubano ha considerado como grandes conquistas y prioridades. Algo que enfatizó el presidente Díaz-Canel en un mensaje televisado donde dijo que la situación que atraviesa Cuba con el coronavirus no es diferente a la que han vivido otros países. Que además Cuba ha desarrollado su propia vacuna con la que ha comenzado a inocular a su población. Pero el proceso de vacunación ha marchado lento y aún no se extiende a todas las provincias. Y durante las protestas se escuchaba a algunos manifestantes pidiendo vacunas. Pero la crisis sanitaria parece ser solo el detonante, pues se juntó con una grave crisis económica, una de las mayores desde el llamado periodo especial que vivió el país tras el derrumbe de la Unión Soviética en la década de 1990. Y esta crisis se debe a varios factores. El gobierno cubano siempre ha apuntado al embargo impuesto por parte de Estados Unidos como el mayor responsable de las carencias que se viven en Cuba. Pero en este momento la pandemia ha dejado a la isla prácticamente sin turismo, su principal fuente de ingreso. Y ante la falta de liquidez, las autoridades comenzaron a vender en tiendas especiales algunos alimentos y productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible, que no es el peso cubano en el que reciben sus salarios la mayoría de la población. A esto se suma el desabastecimiento de productos en general y de combustible, lo que hizo que con la pandemia regresaran las colas para conseguir pollo, aceite o jabón y largos apagones de electricidad. Para hacer frente a la crisis, el gobierno propuso un paquete de reformas a inicios de año que subió los salarios, pero también trajo como consecuencia una creciente inflación y subida de precios. Y además, el mes pasado decidió dejar de aceptar temporalmente dólares en efectivo. Esto perjudicó directamente a millones de cubanos que a falta de trabajo o de ingresos suficientes viven mensualmente de remesas que reciben de familiares y amigos en el extranjero, principalmente en dólares desde Estados Unidos, el primer país receptor de migrantes cubanos. En una medida que muchos economistas califican como la más restrictiva impuesta sobre la moneda estadounidense, que fue ilegal durante décadas en la isla y que luego fue despenalizada en los años 90 como parte de las reformas económicas que se hicieron para salir de la crisis del periodo especial durante el gobierno de Fidel Castro. Muchos aseguran no haber visto algo parecido a las protestas de este domingo en Cuba desde 1994, cuando tuvo lugar el llamado maleconazo frente al malecón de La Habana. En aquella ocasión, la gente se enteró de lo que había pasado por rumores o por la versión que dio a conocer el gobierno a través de los medios de comunicación oficiales. Pero casi 30 años después, la historia es bien diferente. Si bien durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a Internet en la isla estuvo restringido, su hermano Raúl dio pasos de apertura que permitieron una mejor
mejor conectividad. Desde entonces, las redes sociales han sido el espacio donde muchos cubanos denuncian su inconformidad. Hoy en día, muchas personas en Cuba, principalmente jóvenes, tienen acceso a Facebook, Twitter e Instagram, donde consumen noticias e información, por lo que no solo están informados a través del discurso oficial que ofrecen los medios estatales. Las redes también han mostrado su poder de convocatoria y de organización. Por ejemplo, en noviembre pasado fueron utilizadas para difundir una huelga de hambre contra el gobierno que llevaba a cabo un grupo de artistas y sirvieron para organizar varias manifestaciones contra el trato que dio la policía a los huelguistas. Durante esta última protesta, BBC Mundo conversó con varios manifestantes que dijeron que habían salido a la calle porque vieron en las redes sociales lo que estaba sucediendo y decidieron sumarse espontáneamente. Aunque el gobierno de Díaz-Canel insiste en que se trata de mercenarios que salieron a protestar auspiciados por gobiernos extranjeros. BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional para solicitar una entrevista con las autoridades de Cuba y conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata. Mientras, el mundo está expectante de las repercusiones que esta inédita protesta puede traer para los cubanos.